Cuando hablamos de derechos fundamentales en Colombia, tenemos que partir de la Constitución de 1991. Ahí, entre los artículos 11 y 90, está lo que llamamos nuestra Carta de Derechos. Pero estos derechos no los inventó el Estado. No es que el gobierno un día decidió dárselos a la gente. Hay un académico mexicano que se llama Heriberto Ramírez García que ha escrito sobre eso. Él dice que los derechos fundamentales vienen de la dignidad humana, es decir, que son cosas que le corresponden a la persona solo por el hecho de ser persona. Mejor dicho, son inherentes a las personas. El Estado lo que hace es reconocerlos, pero no los crea. Ahora hay una diferencia de conceptos que suele confundirse mucho, que son derechos humanos por un lado y derechos fundamentales por el otro. Y no son exactamente lo mismo. Los derechos humanos funcionan más en el plano internacional, como cuando la ONU o la OEA hablan de ellos. Los derechos fundamentales, en cambio, tienen una fuerza dentro de un país específico, porque están dentro de una constitución. En Colombia la constitución del 91 les dio un rango superior y creó mecanismos para protegerlos como la tutela. Esta diferencia importa porque afecta cómo se defienden esos derechos cuando son vulnerados. Hablemos ahora de las generaciones de los derechos. Para entender cómo se ha ido desarrollando los derechos existe una clasificación muy usada que creó el abogado de Checoslovaquia, Karel Vazak. Él trabajaba en la UNESCO y en 1977 publicó esta idea en una revista de la organización. Vazak organizó los derechos en tres grupos, tomando como base las tres palabras de la Revolución Francesa, que son libertad, igualdad y fraternidad. La primera generación son los derechos civiles y políticos. Estos aparecieron desde finales del siglo XVIII con las revoluciones democráticas. Son cosas como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al debido proceso cuando se juzga a alguien y el derecho a votar. Estos derechos sirven para defenderse del Estado, son límites para que el gobierno no haga lo que se le dé la gana con las personas. La segunda generación de derechos son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos surgieron más o menos entre finales del siglo XIX y principios del siglo pasado. Incluyen el derecho a la educación, el derecho a la salud, al trabajo y una vivienda digna. Estos son diferentes porque no basta con que el Estado no interfiera. Aquí se necesita que el Estado haga cosas, que invierta recursos para que la gente realmente pueda ejercer estos derechos. Esto no genera debates sobre hasta qué puede llegar el Estado cuando no tiene suficientes recursos. La tercera generación son los derechos más recientes, que surgieron a mitades del siglo XX. A finales. Son derechos colectivos, es decir, no solo son de una persona, sino de grupos o incluso de toda la humanidad, como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo sostenible, a la paz. Estos requieren que los países cooperen entre sí, porque problemas como el cambio climático no los resuelve un solo Estado y mucho menos una sola persona. Pero hay que hacer una crítica aquí. Esta clasificación es útil para entender la historia, pero en la práctica no se puede separar así de fácil. Y es que si a alguien lo matan, eso afecta su derecho a la vida, pero también afecta a su familia, que puede quedar sin un sustento económico. Los derechos están interconectados, mejor dicho. No se puede proteger unos sin atender a otros. Hablemos ahora del sistema interamericano de derechos humanos. En América Latina existe un sistema específico para proteger los derechos humanos. Funciona a través de dos organismos que tienen diferencias entre sí. Por un lado tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se creó en 1959 y tiene sede en Washington. Esta pertenece a la Organización de Estados Americanos. Lo importante es que la Comisión no es un tribunal, sus decisiones no obligan legalmente a los estados. Son recomendaciones que dependen de que el gobierno tenga la voluntad de cumplirlas. La Comisión puede recibir denuncias directamente de cualquier persona, investigar violaciones, pedir medidas urgentes cuando hay peligro inminente y llevar casos ante la Corte. Ahora hablemos de la Corte, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta surgió en 1979 y tiene su sede en San José, en Costa Rica. A diferencia de la Comisión, la Corte sí es un tribunal. Sus sentencias son definitivas y los estados sí están obligados a cumplirlas. Pero hay una limitación importante. Las personas no pueden llegar directamente a la Corte, solo pueden hacerlo mediante la Comisión de los Estados. La Corte también puede dar opiniones consultivas cuando algún país le pregunta sobre cómo interpretar algún tratado. La diferencia práctica es clara. La Comisión puede sugerir, recomendar y exhortar. Y la Corte ordena, manda, obliga. Y pues más o menos por ese lado. Además la Corte supervisa de que sus sentencias se cumplan, lo cual es necesario porque muchas veces los estados quedan condenados, pero no cumplen esas condenas. Hablemos de algunos casos que son relevantes en Colombia, o fueron relevantes. Colombia ha tenido varios casos importantes ante el sistema interamericano, principalmente por violencia de conflicto armado. Estos casos sirven para entender cómo funciona la protección en la realidad. El caso de la masacre del Aro ocurrió en octubre de 1997. Un grupo paramilitar entró a un corregimiento llamado El Aro en Ituango, Antioquia. Durante varios días masacraron a la población, desaparecieron personas y obligaron a los sobrevivientes a huir. La Corte Interamericana condenó a Colombia en 2006. Lo grave del caso es que la Corte demostró que miembros del ejército no solo no impidieron la masacre, sino que colaboraron con los paramilitares. Esto es importante porque muestra que el Estado puede ser responsable no solo por lo que hace, sino por lo que deja de hacer o por tolerar crímenes. El caso del Palacio de Justicia ocurrió en 1985. El grupo guerrillero de M-19 tomó el edificio del Palacio de Justicia de Bogotá. El ejército retomó el edificio por la fuerza y murieron varias personas, incluyendo magistrados de la Corte Suprema. Pero lo más grave es que 11 personas desaparecieron después de la retoma y se demostró que fueron sacadas vivas del palacio por militares. Y luego en 2014, casi 30 años después, la Corte Interamericana condenó a Colombia por desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. El caso es importante porque obligó a investigar a los altos mandos militares, no solo a los soldados de bajo rango.
El caso de Manuel Cepeda Vargas es otro ejemplo significativo. Cepeda era un senador por un partido de izquierda llamado Unión Patriótica, que había nacido en un proceso de paz con la guerrilla. El 9 de agosto de 1994, agentes del Estado lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron. En 2010, la Corte Interamericana condenó a Colombia. Lo particular de este caso es que la Corte estableció que el Estado no solo no protegió a Cepeda, sino que usó sus propias instituciones para cometer el crimen. Este caso evidenció que en Colombia hubo un patrón de exterminio sistemático contra la oposición política. El caso de la Operación Génesis ocurrió en 1997, que se dio en el Chocó. El ejército realizó una operación militar en una zona donde vivían comunidades afrodescendientes e indígenas. La operación fue simultánea con ataques de paramilitares y el resultado de esto pues, fue el desplazamiento forzado de miles de personas. En 2013 la Corte condenó a Colombia y la Corte estableció que hubo coordinación entre el ejército y los paramilitares, otra vez, y que esto configuraba desplazamiento forzado como violación de los derechos humanos. Hay que resaltar que hay que decir algo crítico de todos estos casos, y es que las sentencias de la Corte pues sí son importantes, pero no garantizan que las cosas cambien. En varios de estos casos, años después de las condenas, persisten problemas de impunidad y las reparaciones ordenadas no se han cumplido completamente. Esto muestra que los mecanismos jurídicos tienen límites cuando no hay una voluntad política real. Hablemos ahora de los principios jurídicos de protección. La protección de los derechos se rige por principios básicos que orientan las decisiones y dicen cómo deben interpretarse. El principio de universalidad significa que los derechos le corresponden a todas las personas, sin importar su nacionalidad, raza, religión o cualquier otra condición. El principio de interdependencia o indivisibilidad quiere decir que los derechos están conectados entre sí. No se pueden separar en categorías que valgan más o que valgan menos. El derecho a la vida está ligado al derecho a la salud y a su vez el derecho a la educación. El principio de progresividad establece que el Estado debe avanzar en la garantía de los derechos y está prohibido hacer retrocesos. Esto se conoce como no regresividad. Si un derecho ya estaba protegido, no se puede quitar esa protección. Ahí es que evolucionar. El principio pro persona indica que cuando hay normas contradictorias, se debe aplicar lo que más favorezca a la persona. Esto vale para la Constitución, también para los tratados internacionales o las leyes. En Colombia hay académicos que han desarrollado estas ideas. Manuel José Cepeda, que fue magistrado de la Corte Constitucional, ha escrito sobre esto y dice que estos principios funcionan en la práctica. Además, la Corte Constitucional ha ido actualizando estos principios. Por ejemplo, ha reconocido que los derechos fundamentales también deben protegerse en Internet, aunque las plataformas sean de otros países. Esto demuestra que los principios se adaptan a las nuevas tecnologías. La conclusión de todo esto es que los derechos fundamentales son el centro de cualquier democracia. En Colombia, desde la Constitución del 91 hasta los casos ante el sistema interamericano, existe un marco normativo muy amplio. Pero los casos que revisamos, como el del Aro, el Palacio de Justicia y el de Manuel Cepeda, muestran que tener normas no es suficiente. La clasificación de Basak en 3 generaciones ayuda a entender cómo han evolucionado los derechos, la historia de los derechos, mejor dicho, pero no debemos verlos como compartimentos separados. Son un todo donde la dignidad humana es lo central. La protección real no depende solo de tribunales o sentencias, depende de que exista una cultura de respeto que va más allá de lo que dice la ley.